En Hebreos 12, quizás el capítulo más famoso de Hebreos es el versículo 11, que es como algunos le han puesto el Salón de la Fama de la Fe, porque allí están todos los nombres de aquellos que se mencionan. Obviamente hay más, el mismo capítulo lo dice, pero mencionan hombres y mujeres que corrieron la carrera de la fe, pelearon la batalla de la fe y fueron incluidos como un ejemplo para nosotros. Y el capítulo 12, si su Biblia es igual que la mía, tiene algún subtítulo al comenzar este capítulo. La mía, que es la versión de las Américas, dice la carrera del cristiano. Quizás algunas otras Biblias digan diferente. Pero comienza diciendo el escritor de Hebreos en el versículo 1 que hay en derredor nuestro una gran nube de testigos. Y por eso le mencionaba el capítulo 11, porque todos estos hombres y mujeres que nos antecedieron, que pelearon la batalla de la fe, que corrieron la carrera de la fe, dice que son como una nube de testigos que de una u otra manera están allí para motivarnos. Y no que pongamos la mirada en ellos, porque la misma palabra dice claramente que nosotros pongamos la mirada en Jesús, que es el autor, el consumador de la fe. Pero si lee conmigo el versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera, el camino de la fe es una carrera, es una batalla. Y esta carrera hay que correrla con paciencia. Pero hay que despojarse de dos cosas, una de pesos y otra de pecado, que dice que fácilmente nos puede envolver. El escritor de Hebreos está hablando aquí a los hebreos y les dice que debían despojarse de pesos que serían seguramente las costumbres de la ley levítica, que ya ahora eran innecesarias. También tenían que despojarse del pecado que fácilmente los envolvía. Cuando digo que ya eran innecesarias es porque en el Nuevo Testamento encontramos la instrucción que dice que la ley había quedado ya hacia atrás, había servido su propósito, pero ahora los que querían correr esta carrera, pelear esta batalla, lo que tenían que hacer realmente era aferrarse a la gracia que recibimos por medio de Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, verso 16, le leo este versículo. El apóstol Pablo habla y dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso cuando el escritor de Hebreos está hablando a los hebreos le dice: despónjense de pesos innecesarios, tradiciones, costumbres, que ahora lo único que hacen es añadir peso a la carrera que están corriendo. Muchas de ellas eran esas costumbres de la ley levítica que ahora ya no estaban activas, sirvieron su propósito, pero ahora Cristo había cumplido toda la ley y solamente lo que era necesario era creer en Cristo y recibir la gracia de Dios. Capítulo 3 de Gálatas, del versículo 23 al 26, dice: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley y confinados para que la fe que había de ser revelada
De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Esa palabra ayo es como tutor. La ley era como el maestro invisible, digamos, que nos iba a llevar hacia Cristo. Cristo vino a hacer el cumplimiento de la ley. Por eso cuando dice, despónganse de todo peso, es, ya no sigan haciendo las costumbres que ya cumplieron su propósito. Dice, pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Mediante la fe en Cristo Jesús. Ya no era necesario ningún tipo de costumbre, ningún tipo de rito. Por eso es que da tristeza cuando se quiere llegar a agradar a Dios por medio de costumbres que no tienen ninguna validez en la gracia de Cristo. Entendamos penitencias, mandas, todo tipo de sacrificio que lamentablemente la Iglesia Católica ha enseñado que son necesarios, ritos necesarios para poder alcanzar la salvación. La salvación, la palabra de Dios claramente dice que se alcanza solamente por medio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo y aceptando el mensaje de gracia de Dios. Ya no hay nada más que tengamos que hacer para ser salvos. Las obras que hacemos son como una consecuencia del nuevo nacimiento que se ha efectuado en nuestras vidas por medio de creer en Jesús. Podíamos entonces identificarnos con los hebreos, nosotros, sabiendo de que tenemos que correr esta carrera y pelear esta batalla de la fe, poniendo los ojos única y exclusivamente en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí podemos ver algo muy importante. Y es de que el Señor Jesús dice que menospreció la vergüenza o el sufrimiento, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y el sufrimiento. Creo que es imposible para mí poder comprender esto, pero con quienes he hablado y quienes me han comentado, creo que podría utilizar esta ilustración. De hecho, la palabra de Dios lo utiliza también. Cuando la mujer está dando a luz, que son unos horrendos dolores, según me han comentado, lo soportan por la esperanza de la nueva vida que va a nacer. Lo soportan porque ponen su fuerza emocional, diríamos, y aún he visto yo, nunca pues lo he visto en una manera personal, pero que están las enfermeras o está si algún familiar, a veces la madre de la nueva mamá, dándole ánimo, diciéndole, ya mero, ya se ve, está a punto de nacer. Y en medio de todo eso, se agarra ánimo con la esperanza de la nueva vida que va a dar. Para menospreciar los sufrimientos, siempre tenemos que tener algo que nos motive. Siempre he dicho esto yo, de que si no hubiera pago en el trabajo, yo creo que sería difícil trabajar como se trabaja. Pero se trabaja porque se sabe que va a haber un pago por el trabajo. O en una carrera, si no hubiera premio. ¿Usted cree que los atletas se esforzarían tanto físicamente, emocionalmente? Dormir temprano, levantarse temprano, ejercitarse, comer lo que deben comer, no comer lo que no deben comer. Cuidarse todo ese tiempo de no estar yendo a fiestas y descuidar su estilo de vida. Si no hubiera un premio y que hicieran lo que tuvieran que hacer al final, pues un aplauso a todos los participantes y le damos gracias por su participación, por su disciplina y por su esfuerzo.
conociendo la naturaleza humana, yo creo que todos los deportistas entonces estarían con el shape que el pastor tiene hoy. Totalmente, hermano, inadecuado para la práctica de un deporte. Pero cuando usted mira a un atleta, usted va a ver que se esfuerza porque lo que quiere es realmente alcanzar el premio, alcanzar el primer lugar. Y diría yo, quizás debo decir, lamentablemente también, el día de hoy, los mismos deportes se han convertido en un negocio. Y creo que quizás no todos, pero una gran mayoría de deportistas no lo hacen por el amor al deporte, sino por los beneficios económicos que se pueden alcanzar, que son realmente estratosféricos. Ya no hablamos de miles, hablamos de millones y de una cifra donde uno dice, pero ¿cómo pueden pagar tanto? Y es porque se ha comercializado tanto, a veces contratan personas porque saben que esa persona va a vender camisetas, zapatos y más, y tiene un endorsement, como le llaman en inglés, o una, ¿cómo le llaman a esto? Alguien los patrocina, patrocinios de compañías grandes, estamos hablando que son millones de dólares o de cualquier moneda las que van a tener, y muchas veces es la motivación principal. Pero lo que sí es cierto es que siempre debe de haber una motivación para soportar el sufrimiento. Si no hubiera una recompensa, creo que no se podría lograr. La Biblia es tan adecuada al mensaje de los seres humanos que el escritor de Hebreos dice que aún el Señor, por el gozo que le fue puesto delante de él, que no era una recompensa económica, que no era simplemente una fama, sino que era algo más, conociendo un poquito de la naturaleza del Señor Jesús, él como Dios era algo más valioso que los bienes terrenales. Pero por el gozo de lo que él podía ver, dice que menospreció el vituperio. Cuando lo escupían, cuando lo maltrataban, cuando se burlaban de él, aun cuando lo clavaron y hicieron todo lo que hicieron de la corona de espinas, los latigazos, etcétera, etcétera, que podemos ver en la crucifixión del Señor Jesús, había en su mente y en su visión espiritual el premio, y el premio no era nada terrenal, sino que era algo en que nosotros, sin duda alguna, estábamos en el corazón del Señor. Y eso es maravilloso, hermano. Fíjese que Lucas capítulo 10, verso 21 dice, bueno, de hecho, si vemos, dice de que se sentó a la diestra de Dios, lo que leíamos en Hebreos 2, pero Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora, fíjese que dice el libro de Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, es decir, que lo que motivó al Señor fue un gozo, una alegría que él pudo ver que venía después de la cruz. Y en Lucas 10, 21, leemos una de las pocas veces que se registra que el Señor se regocijó. Dice en Lucas 10, 21, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Espíritu Santo. No era un gozo terrenal, era un gozo espiritual. Se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Una de las cosas que trajo gozo al Señor es ver cómo en la misericordia y la gracia de Dios, Dios escogió lo vil del mundo. Dios escogió lo pequeño del mundo, lo que no era, para demostrar su gloria en el tiempo venidero. Tal es el caso de la gloria, que a veces nos cuesta entenderlas a nosotros. Quizás a usted no, pero yo le soy muy honesto y sincero. Dios sabe que hablo verdad hoy, como espero hablar verdad cuando esté siempre detrás de esta plataforma. Es de que no comprendo a plenitud la magnitud de la gracia y del favor de Dios. Lo que Dios ha hecho, hizo y está haciendo con nuestras vidas es algo que va mucho más allá de nuestra comprensión, hermano. Y el Señor, al ver todo eso, con el gran amor que nos amó, ¿qué vio en mí? No sé.
¿Qué vio en usted? No sé. Pero la Biblia declara enfáticamente, puntualmente, que Dios nos amó con amor eterno. Dios nos ama, hermano. Dios me ama a mí. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. ¿Qué vio? No sabemos, pero estamos agradecidos con Dios porque nos ama. Y dice que Dios, el Señor se regocijó porque dijo: te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas a estos pequeños. ¿Qué reveló? El Evangelio de Cristo, la esperanza bienaventurada. Al grado de grandeza que tiene esta gracia o el ser llamado hijo de Dios, que leemos en 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 10 al 12, dice: acerca de esta salvación que usted y yo estamos experimentando hoy, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo, pero vea esto, y las glorias que le seguirían. Amados hermanos, amada iglesia, ese capítulo no se ha cerrado. Todavía las glorias siguen manifestándose. En medio de este tiempo de tanta maldad, porque usted sabe que estamos viviendo una época de mucha maldad. En medio de esta generación perversa y torcida, como lo dice la Biblia, la gloria de Dios se sigue manifestando. Dios sigue salvando. Dios sigue llamando a sus hijos y a sus escogidos. Esta mañana yo le podría decir, hermano, si usted es hijo y es hija de Dios, quisiera con todo mi corazón que saliéramos contentos, felices, gozosos, de que en su gran misericordia, siendo lo que somos, el Señor metió su mano donde la tuvo que meter y nos sacó y nos redimió. Que nos sintamos amados, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Escogidos por Dios para poder tener promesas grandes que difícilmente entendemos hoy, pero que la Biblia nos garantiza que son reales. Dice que los profetas estudiaron, dijeron: ¿para quién son estas glorias? ¿Para quién? Pero van a venir después de los sufrimientos de Cristo. Y en parte, permítame darle mi opinión, yo creo que eso, en buena parte, fue lo que motivó al Señor para soportar el sufrimiento. Ni siquiera fue solamente una gloria personal. Decir, pero cuando salga de aquí voy a estar sentado a la diestra de Dios, voy a llegar realmente al lugar que me pertenece. Ni siquiera fue eso, sino que fue una combinación también. Quiero ver a los que amo bendecidos. Si yo no pago el precio, no van a poder ser redimidos. Y en el gran amor que nos amó, vio todas las bendiciones que nosotros íbamos a recibir por medio de su sufrimiento. Como la madre está dando a luz y se goza porque está dando a luz una nueva vida, el Señor estaba sufriendo porque iba a darnos, por medio de su sufrimiento, la nueva vida que hoy podemos tener. Una vida eterna que ni la muerte puede frenar. ¿Cuántos dicen amén a esa realidad? Dice el pasaje que estamos leyendo en 1 de Pedro 1, 10, 12, verso 12, dice: sino a vosotros estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y cierra la frase diciendo esto: cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Si alguien tiene acceso a cosas maravillosas, cosas bonitas, son los ángeles. Sin embargo, en relación a lo que Dios nos ha dado por su amor, dice que esas cosas aún los ángeles anhelan verlas. Son tan grandes, son tan maravillosas, son tan exclusivas, que aún los ángeles anhelan verlas. Por eso le digo, a veces no comprendemos la magnitud de lo que es ser llamado hijo de Dios. That's not a problem. Con solo que lo creamos y creamos lo que la palabra de Dios dice, se va a cumplir, hermano. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Versículo 3 dice:
considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque el desánimo y el cansancio usualmente comienza internamente y luego se manifiesta externamente. Gálatas 6:9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Note cómo 2 veces aquí en este corto pasaje recalca la palabra no se cansen, no se cansen. Es como el Señor, hermano, cuando terminó la cruz, dijo las palabras consumado es, o en inglés está it's finished. Terminó la carrera. ¿Se imagina usted que en las primeras de cambio, cuando todos lo abandonaron en el huerto, él hubiera dicho, no, yo aquí dejo todo? La redención no se hubiera llevado a cabo. Pero soportó hasta el final, no se cansó, continuó. Es como cuando aquel deportista está practicando algún deporte. No sé, aquellos que practicaron deporte aquí sabrán que eso se da. Dicen que a veces viene un segundo aire. Es decir, que la persona que está corriendo o está haciendo cualquier deporte siente que ya no aguanta, pero de repente como que le entra una fuerza que no tenía antes. Y entonces, en cierta manera, estos versículos son como, esfuércense, Dios no los va a dejar, Dios siempre va a dar fuerza al cansado. Viene el segundo aire para que lleguen a la meta. No se cansen, y aparte de eso, el Señor nos ofrece una recompensa, porque dice, si no nos cansamos de hacer el bien, segaremos. Siempre está el factor recompensa sobre eso. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21 le leo y dice: nunca paguéis a nadie mal por mal, aunque cuando le hacen algo malo a usted y a mí, dan ganas de hacerle algo peor. Pero la Biblia dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Cuándo los cristianos tenemos derecho a pagar mal? Nunca. Never. Siempre los cristianos, por la instrucción bíblica, debemos de pagar bien. Cuando le hacen bien, con mayor razón. Aun cuando le hacen mal, dice la palabra, que no paguemos mal. Y dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y fíjese que este es un pasaje que a mí se me hace tan importante que le he dedicado un poquito de tiempo a su estudio. Y concluyo lo siguiente. Le voy a leer una nota que hay sobre este pasaje. Está en inglés y luego la leo en español. Dice, Christians are to respect what is intrinsically proper and honest, and have the right behavior when they are around others, especially unbelievers. Los cristianos deben de respetar lo que es intrínsecamente propio y honesto, y deben tener el comportamiento correcto cuando están en medio de otros, especialmente en medio de no creyentes. El pasaje dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando estamos en una atmósfera cristiana, de gente redimida, nacida de nueva, es fácil portarnos bien. Porque en cierto sentido hasta nos obliga el ambiente. Porque si nos portamos mal, hay muchos ojos que nos están viendo y nos están diciendo, recuérdese que es pastor. Pero cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, o cuando estamos rodeados de gente no creyente, y la presión puede llegar a nuestras vidas, en donde el instinto humano nos inclina. Y recuérdese que el verso decía que nos despojemos de todo peso y de pecado, pecado que tan fácilmente nos envuelve.
No querramos reinventar la Biblia. Si alguien dice, ay no, mire, yo tengo una tolerancia alta al pecado, mentira. Todos tenemos inclinación al pecado. A todos el pecado nos envuelve con facilidad. No nos cuesta mucho pecar. Nos envuelve fácilmente. Es como lo que a veces decimos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta perder unas libritas, verdad? Y tomarlas, facilito, hermano. Fácil, un descuido cualquiera y uno, hermanos, es como que lo siguieran a uno toda su vida, son fieles, ¿verdad? Ahí está. Hermano, fácil, fácilmente es el pecado que nos envuelva. No ignoremos eso y nos vamos a evitar de muchos dolores innecesarios. El pecado nos envuelve con facilidad. Por eso cuando estamos en medio, especialmente de ese ambiente, no nos olvidemos que tenemos que comportarnos correctamente. Y en algún momento definir lo que es bueno y definir lo que es malo. Por eso dice, respetad lo bueno en todo tiempo, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Haga de cuenta que está rodeado de un grupo de gente mentirosa, pero usted dice, no, pero yo debo de hablar verdad. Está en un lugar, llega a un lugar, a un trabajo donde todos roban, y lo correcto es robar. En ese momento, ¿verdad? La ley del lugar es robar, pero usted está superditado, está supervisado por una ley mayor y usted dice, no, yo no debo robar. Es decir, eso dice la palabra, respetad lo bueno, mantengan la conducta buena delante de todos los hombres. Sigue diciendo Romanos 12, dice, versículo 18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Una vez más recalca, dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice el Señor. Y vea esto. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No está hablando de una situación literal, sino está hablando realmente de una metáfora. Cuando alguien está tan cerrado en su maldad y tiene una actitud como, ¿ha oído usted la expresión férrea? Que es sinónimo de hierro. Cuando alguien está tan cerrado como que tuviera una cabeza de hierro, cabeza dura. Y se da cuenta de que usted no le está deseando el mal. Y esta persona siempre le hace mal a usted, le hace mal a usted. Al hacerle usted bien, es como que estuviera poniendo carbones encendidos que van a ablandar aún el hierro. Y quizás al ver las buenas acciones, le hace mal y usted le devuelve bien. Le vuelve a hacer mal y usted le devuelve bien. En un momento esa persona va a decir, pero yo, discúlpenme la expresión, voy a hablar como que fuera yo, pero yo tan bruto, yo tan bobo, haciéndole mal a esta persona que lo único que me hace es bien. Y puede ser que eso cambie su comportamiento. Por eso termina diciendo esta frase, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Vea eso. La garantía bíblica, el respaldo bíblico que los cristianos tenemos es que vamos a vencer. Y cantamos, ¿verdad? Yo venceré, yo venceré. Amén. Es una promesa de Dios. Pero ¿cómo la iglesia va a vencer? Con el bien. No podemos pagar mal por mal. Nuestras armas son poderosas en Dios si las usamos correctamente. Y la palabra dice que nosotros somos embajadores del cielo. Y el cielo es un lugar donde se practica el bien. Ahora, déjeme llevarlo, porque quiero llevarlo a la conclusión de lo que leímos. No estoy concluyendo, pero quiero llevarlo a eso.
Pero en el versículo 4 leamos una vez más, dice: porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Básicamente lo que está diciendo aquí es: no podemos rendirnos en esta lucha hasta la muerte. Amados hermanos, esta lucha es hasta la muerte. Porque en nuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Lo que está diciendo es que hasta que nos muramos tenemos que seguir luchando. Y no tenemos que cansarnos ni desanimarnos. Versículo 5 de Hebreos 12 dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, que lo leímos al principio, dice: hijo mío, obviamente las hermanas no están excluidas. Si usted la está leyendo y es mujer, lea hija mía. Hijo mío o hija mía, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿cuántos creen que Dios los ama? Honestamente, ¿cuántos creen que Dios los ama? Y por ese amor soportó el sufrimiento. Por ese amor nos otorgó esas promesas. Amén, somos dichosos. La palabra no va, pero permítame usarla hoy. Somos suertudos de que el Señor nos ame. Y dice aquí: porque, versículo 6, porque el Señor al que ama o a la que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué bonita manera de amor, ¿verdad? Créame, es bonita. Dice verso 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? A unos más, a otros menos. Unos se entendían con palabras, otros con azotes, y otros ni con azotes, ¿verdad? Decía un dicho por ahí: al entendido a señas. Y no sé cómo decía otro dicho que decía: el sabio, pero decía, terminaba el dicho diciendo: y el necio a palos. El punto es de que de una u otra manera es necesario que al niño, al que esté en crecimiento, sea disciplinado. Recuerde que disciplina no quiere decir siempre golpe. La disciplina comienza con instrucción, luego se amonesta, recuerde lo que le dije, y luego cuando uno de plano no entiende, viene la vara. Es que te lo dije, no una, no dos, sino hasta 3 veces. Y todavía en la tercera andamos rogando: no, pero ahora sí. El padre dice: no, si no es así, este o esta no entiende, ¿verdad? Y hay algún tipo de disciplina. Por ejemplo, alguna disciplina que yo he visto aquí que es muy común a cierta edad, porque es la época que vivimos. Dice: a ver ese teléfono. No, papi, no, papi. Te lo dije. A ver para acá. Y a veces les duele eso más que algún otro castigo, ¿verdad? Pero el padre, la madre, que ya le quita el teléfono, la tableta, ya sabe, es que no hay otra manera en que pueda aprender. La disciplina comienza con esa instrucción. Dios nos instruye. Por decirle algo a todos nosotros, hoy Dios nos está instruyendo. Y al instruirnos nos está disciplinando. Cuando por medio de mis labios le estoy recordando lo que la palabra dice y le digo yo: la Biblia dice que no tenemos que pagar mal. Quizá a alguno de nosotros eso no nos gustó, porque ya habíamos pensado, dijimos: hoy ya tengo el plan, ¿cómo no se va a dar cuenta? Y me voy a vengar de lo que me hizo. Pero hoy vino al culto usted y se le desbarató el plan. Y no le gusta, hermano, y dice: ay, lo peor es que tengo que hacer caso. Amén. Dios nos disciplina por medio de la instrucción. Quizás saliendo de aquí, después del momento, sale usted y dice: no, pero no lo voy a hacer total, lo voy a hacer a medias. Y alguien se acerca con usted y le recuerda y dice: ¿cómo nos habló Dios hoy, verdad? Nos está entonces amonestando. Recuérdate que te lo dije.
Pero haga de cuenta que usted sale o yo salgo y digo, no, pero yo me voy a vengar. Se venga y se le desborona el plan. Y el que sale perjudicado es usted, no la otra persona. Y aparte de eso, se da cuenta de lo que querían hacer y se ríen de usted. Y entonces uno dice, ay, ¿por qué me pasa esto? Es Dios en su amor disciplinándonos. Dice aquí la palabra de Dios de que es para vuestra corrección que sufrís, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Verso 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Y aquí voy a tocar un punto bastante delicado, pero debo de tocarlo. Quizás alguien venga y le diga, yo no sé por qué a usted le pasan esas cosas. Mire, y es cristiano. Y viera a mí qué bien me va. Yo no entendía a plenitud una frase que un pastor un día platicando me comentaba de un amigo en el trabajo donde él estaba trabajando, que le dijo eso. Y este amigo decía que él había sido cristiano, pero ahora era de aquellos cristianos casuales, ¿verdad? Que dice que son cristianos, pero ningún compromiso, nada de eso. Le dice, mira, pero ¿vos cómo estás? Y a mí, dice, a mí no me pasa nada. Dice que él le dijo, el que no te pase nada es lo peor que te puede pasar. Y al verlo sobre este aspecto, lo veo que es una verdad. El que no nos pase nada es lo peor que nos puede pasar. Mire, yo le voy a decir algo. A mí Dios me ama tanto, y a usted también, y más a usted. Pero que cuando me voy desviando, me tiene que pasar algo. Y obviamente al Martín humano y carnal dice, ¿por qué? Pero es la demostración del amor de Dios. Es la demostración del amor de Dios. Y hoy estoy agradecido con Dios, porque sus ojos están atentos sobre nuestras vidas, sus oídos atentos a nuestras oraciones. Y la obra que Él comenzó, dice la palabra de Dios, es fiel y la terminará. Dice, porque si Él nos disciplina, la demostración de que somos hijos legítimos. Porque usted no se va a poner a disciplinar al hijo del vecino, ¿verdad? ¿En qué problema se metería? Va a tocarle al vecino. Y le sale la mamá. Sí, dígame, vecina. Mire, solo le quiero decir que tengo a su hijo castigado en mi casa. Y vea, como a mí me funcionó, que lo arrodillaran en maíces, ahí lo tengo, sentado en maíces, para que aprenda, porque es un maleducado. Solo un loco, una loca haría eso, pues. Hermano, imagínense cómo va a reaccionar el mamá o el mamá, ¿verdad? O la papá. Aunque ahora hay de todo, ¿ah? No será profético eso que estaba diciendo yo. ¿Cómo va a reaccionar la papá, verdad? No, no, es así. Pero imagínense cómo van a reaccionar los padres, pues. Usted va a disciplinar a su hijo. Yo me recuerdo una vez, teníamos un juego, a veces habían juegos tan raros, hermano. Si es que muchos de nosotros crecimos en una cultura donde realmente, hermano, yo no sé cómo sobrevivimos, hermano. Honestamente. En el colegio, en la escuela, porque yo estuve en escuelas, estuve en colegios, estuve en todo, hermano. De lo privado a lo público, yo creo que en ningún lugar me podían tener, cambiado. El punto es que se hacían juegos, por ejemplo, había uno que decía que a la media hora, creo que esto no lo jugaban las niñas, pero los niños sí lo jugaban. A la media hora, si uno no tenía los dedos cruzados o algo así, o las piernas cruzadas o algo, la persona que estaba a la par le podía dar un golpe. No sé si alguno jugó eso o yo fui el único salvaje, hermano, aquí.
Diana, tú lo jugaste, ¿verdad? A la media hora, también Marisol, ¿verdad? A la media hora. Juegos raros, hermano. Y a veces le daban a uno duro, hermano. Cuando a alguien le daba a uno duro, uno buscaba la manera de vengarse, pues. Obviamente yo tenía la instrucción pastoral que usted está teniendo hoy. Me recuerdo un día que estábamos jugando, no en el colegio, sino que en la cuadra, en los amigos de la cuadra. Porque uno así era donde nos criamos. Unos eran los amigos del colegio y otros eran los amigos del barrio. Y así era, hermano. Y entonces me recuerdo con los amigos del barrio, de repente alguien me debía algo y estaban jugando canicas, cincos, bolita le decíamos allá. Y me recuerdo que había uno que me las debía, hermano, y estaba así en cuclillas, decimos allá, ¿verdad? Agachado para tirar. Y yo iba detrás de los carros, hermano, escondiéndome que no me diera, porque me debía una, mire, discúlpeme, me debía una patada. Y me recuerdo que llegué, hermano, y ya, el resto no se lo cuento, pero hasta cayó, hermano. Y cuando se levantó para pegarme, le dije, media hora. Y es que esa era ley, hermano. No podían pegarle a uno porque era la media hora. El punto es que cuando le dije eso, media hora, le vi el rostro de cólera que él no me podía pegar porque era legal la patada. Pero lo que no me esperaba yo es que como a los 5 segundos oí la voz de mi papá, hasta con eco, todavía la recuerdo. A veces tengo pesadillas y me levanto. Que me vio desde que yo estaba escondiéndome y no me dijo nada, solo me estaba observando de la ventana de la casa, hermano. Y cuando mira todo eso, oigo, ¡Martí! Hasta con eco lo oigo todavía. La cara del fulano le cambió a una cara de felicidad. Porque sabía lo que me iba a pasar. Me entró del pelo, ni siquiera de donde me entró del pelo, hermano, a la casa y adentro pasó lo que tuvo que pasar. Hermano, pero es que solo así se le podía quitar lo salvaje a los de nuestra generación, hermano. Por más que yo le dije y le expliqué, es que él me la debía, él me había pegado, pero él no se puso a disciplinarlo a él. Sí, pero ese es el problema de él y sus padres. Vos sos mi hijo y vos te veo haciendo otra cosa de esas. Hermano, esa es la función de los padres. Si alguien le dice, a mí no me pasa nada, pues no le diga lo mismo que el pastor le dijo al otro, va, pero a lo menos con su silencio no, tampoco le diga felicitaciones, ¿verdad? Pero hágale la cruz del... Es lo peor que nos puede pasar. Amados hermanos, es lo peor, porque entonces somos hijos ilegítimos. Dice la palabra aquí, 8, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos, ¿quiénes todos? Los hijos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Los verdaderos hijos son disciplinados por Dios. Very simple but very meaningful sentence. Los verdaderos hijos son disciplinados por Dios. Los verdaderos hijos son disciplinados por Dios. Verso 9 dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus? Y mire lo que dice, y viviremos. Porque ellos, hablando de nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien. Y vean esta frase, para que participemos, ¿de qué? Dígame usted si esa no es una bendición maravillosa. Es una gracia maravillosa. Para que participemos de su santidad. ¿Sabe usted que la santidad de Dios es la virtud más exaltada en el cielo? Lo adoran diciendo santo, santo, santo. Cuando Isaías tiene la visión en el capítulo 6 de su libro acerca del trono de Dios, dice que habían criaturas que decían santo, santo, santo.
Y el Señor nos hace parte de lo más glorioso de su naturaleza. Y para eso es necesario que participemos de su disciplina. El apóstol Pablo, que usted puede leer la vida del apóstol Pablo, hermano, ejemplar, tuvo que ser disciplinado. Como ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, le leo y dice 2 Corintios 12, 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, es decir, que me sintiera mayor que todos, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nadie se ha puesto totalmente de acuerdo en cuál era ese mensajero de Satanás. Algunos deducen que era algún tipo de enfermedad física, posiblemente un tipo de ceguera por la cual Pablo padeció. Pero no hay. Es más, los que estudian el texto a más profundidad llegan a darse cuenta de que cuando habla de mensajero está hablando de un personaje físico, ya sea que estaba endemoniado o enviado del mismo diablo, que llegaba y le hacía la vida imposible a Pablo. Algunos argumentan que eran los falsos maestros que se reían de él y que engañaban, y que cuando Pablo construía en la iglesia venían estos con una falsa doctrina y destruían todo el trabajo que Pablo estaba tratando de hacer. No se llega a entender realmente cuál era el mensajero, pero era un mensajero de Satanás que Pablo le rogó al Señor 3 veces que lo quitara. Y el Señor lo que le dijo es: Pablo, bástate mi gracia. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando acerca de las experiencias que había tenido él, que había sido arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde le mostraron cosas que al hombre no le es posible expresarlas, quizá porque no hay lenguaje para poder decirlas. Hermano, las cosas que Dios tiene para nosotros exceden en grandeza a las imaginaciones de Hollywood. Las cosas que Dios tiene para nosotros son, y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que todo lo de Hollywood es ficticio, es mentira, pero lo nuestro es real. Jesús realmente resucitó, sin ningún tipo de ayuda espacial, ascendió a la vista de todos, va a volver, hizo milagros extraordinarios, caminó sobre el agua, calmó la tempestad, multiplicó panes y peces, resucitó muertos. Solo con decir la palabra, cuando dijo Lázaro, ven fuera. Y algunos dicen, tuvo que decir Lázaro, porque si solamente dice ven fuera, se levantan todos los que estaban muertos ahí. Es real el poder de Dios. Nos hace partícipes de su santidad, y por eso necesitamos la disciplina. Por eso el versículo 11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, la disciplina les da después fruto apacible de justicia. Es decir, que siempre trae fruto. Le voy a leer cómo lo dice la TLA. Dice: desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Una pregunta, contéstesela a usted mismo. ¿Quiere vivir en paz o quiere vivir atormentado? Todos queremos vivir en paz. Es maravilloso.
Pero no sé qué hay en el ser humano que siempre queremos complicarnos la vida. Estamos bien como estamos, pero andamos viendo en qué nos metemos. En qué cosas nos metemos para complicarnos más la vida. Hermano, hablando en términos complejos, ¿verdad? Verso 12 dice: por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. Recuérdense que lo que Pablo está hablando es que corramos la carrera. Lo que está diciendo es, cuando sientan que ya no pueden, que sus manos se caen, porque usted sabe que cuando uno comienza a hacer, vamos a poder correr, usted va corriendo y va usando las manos y los brazos, pero cuando ya y está sin fuerza, hasta las manos se le caen y las rodillas como que se le van a doblar. Es el punto que está utilizando, dice: por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. Verso 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Le leo la TLA, dice: corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Amados hermanos, no hay que meterse en problemas innecesarios. No hay que meterse en problemas innecesarios. Leíamos un tiempo atrás, ustedes lo estudiaron. Dice: el que se mete en pleitos ajenos es como el que le jala las orejas a un perro. Y le recordaba yo que no son los perros de aquí. Son los perros de allá, de donde venimos, que tienen pandillas, que están tatuados. Hermanos, son perros terribles. Fíjese que andamos con mi esposa la otra vez en Guatemala, como un año, o el año pasado, y llegamos a un lugar de noche y pasamos cerca de un mercado, y ella es testiga de que salieron como 7, 8 perros, hermano, y al carro le ladraban. Y íbamos atravesando un mercado, una zona así media fea, hermano. Y entonces le digo yo: mira, estos son pandilleros. Hermano, se me poncha una llanta ahí, yo no me bajo a cambiarla, yo me quedo toda la noche durmiendo en el carro, hermano. Bravos, ya tenía yo una noción distinta a los perros de acá. Los perros de acá son distintos, hermano. Son educados. Tienen diploma, usted los manda a la escuela, le dan clases, le dan diplomas. No, esos perros de allá, imagínense jalarle las orejas a un perro de esos. El que se mete en problemas ajenos es como el que le jala las orejas a uno de esos perros. Hermano, por eso, ¿queremos vivir en paz? No metamos en problemas innecesarios. Por ejemplo, pesos sentimentales. Dice, ¿sabe usted que la Biblia dice: no os unáis con yugo desigual? Pero ahí andamos viendo. Voy a probar. ¿Quién quita y me lo gano para el Señor? ¿Quién quita y me la gano para el Señor? ¿Quién quita y lo convierto? Hermano, it's not gonna happen. Se va a complicar la vida. No necesitamos cambiar de carro. Pero como el fulano se compró carro, entonces digo: no, ¿cómo va a tener un mejor carro que el mío? Entonces ahora yo voy, y aunque tenga que endeudarme, pero yo voy a agarrar otro carro. Y luego ando viendo: ¿y ahora cómo hago para pagar esto? No necesitamos algún otro tipo de situación, pero andamos viendo, hermano, metiéndonos en pesos financieros, pesos económicos, pesos emocionales, relaciones fuera del marco bíblico, pesos legales. Le voy a dar un ejemplo de un peso legal. No sirva de fiador a nadie que usted realmente no tiene una cercanía. Y si tiene una cercanía, porque es un tema, y se lo digo así porque a quienes están totalmente en desacuerdo, que sea a nadie, no. Cuando estudiamos bien el texto, habla a ningún extraño. ¿Cuándo alguien se convierte extraño? Hermano, mire, para que se gane su confianza tendría que probarse bastante tiempo. Hay gente que sirve de fiador y dice: ¿y cuándo lo conoció? No, pues el mes pasado, pero es una buena persona, ¿viera? Un mes es insuficiente para eso. Hermano, yo he tenido experiencias de gente que le ha arruinado totalmente el crédito a otras personas por eso. ¿Por qué? Porque vamos en desacuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Voy terminando. No quebrantemos las leyes de Dios y nos va a ir bien. Y vamos a tener paz en nuestro corazón. Nosotros complicamos a veces mucho la vida y sufrimos innecesariamente nosotros, aunque siempre hay un sufrimiento con propósito, porque Dios nos está corrigiendo.
Pero déjenme ir concluyéndole acá. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Dice: corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, también yo mismo sea descalificado. ¿Cómo hay que correr? De tal manera que ganemos, de tal manera que lleguemos a la meta. Y el versículo 14, que es el que enfatizo: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una buena receta para buscar la paz: no le haga mal a nadie, hermano. No pague mal a nadie. Le va a ayudar mucho a tener paz con todos. Aprendamos a caminar y a vivir buscando la paz con todos y reconocer que la disciplina que viene de Dios tiene el fin de santificarnos, hacernos participantes de su santidad. El verso 10 en la TLA, termino, lo dice: Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así que si usted está pasando algún tipo de disciplina, siéntase amado, siéntase dichoso, siéntase afortunado. No la desprecie, aprendamos nuestra lección y sepamos que Dios lo hace porque nos ama. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana.